Bienvenidos, amables amigos televidentes, a su programa Catequesis Viviente. Estamos transmitiendo en directo desde los estudios de FTV este programa para ayudarles a ustedes a vivir en profundidad, intensamente, como dice el Papa Francisco, este año de gracia, este año de bendición, este año santo. Un año donde el Señor nos está regalando grandes bendiciones y que nosotros debemos saber aprovecharlas. Y un año también donde se nos hace un desafío pastoral, practicar la misericordia. No es fácil, primero, considerar de que como cristianos católicos no siempre ejercemos la misericordia. Yo digo que, y un consejito práctico que les doy, ¿verdad?, que cuando ustedes se vayan a confesar durante este año santo de la misericordia, háganse una preguntita, ¿no? ¿Cómo yo estoy viviendo la espiritualidad de la misericordia? ¿Soy misericordioso en mi casa? ¿Soy misericordioso con mi marido? ¿Soy misericordioso con mi esposa? ¿Soy misericordioso con mis hijos? ¿Practico la misericordia en mi trabajo, en la universidad, en el colegio, en la calle? ¿Por qué? Podemos correr el peligro de quedarnos solo en los aspectos exteriores, ¿no?, en los colores, digamos así, de hacer una peregrinación, de los cantos, de atravesar la puerta de la misericordia en nuestras parroquias. Todo eso es importante, pero recordemos que la intención del Papa es llevarnos a todos a un proceso de conversión. Y recordemos que la conversión fundamentalmente es siempre amar más, porque la conversión es un proceso que nunca termina. Nosotros como cristianos estamos siempre en un proceso continuo de conversión. Pero cuando hablamos de conversión en sentido evangélico, según el corazón de Jesús, según su mente, es siempre hacia el amor. Para Cristo, quien se convierte es el que ama más. Y como es difícil amar, porque amar es una escuela de vida, ¿verdad?, hay momentos en la vida donde ese llamado se acentúa, ¿no? Y en este año santo está el llamado de parte del Espíritu Santo a que nosotros amemos más. Entonces queremos invitarlos, queridos amigos televidentes, a que vivan intensamente este tiempo de Cuaresma y este tiempo, este año santo de la misericordia. Y por eso estamos aquí con ustedes, para ayudarles a vivir esta espiritualidad del año santo de la misericordia. Dentro de las acciones que tenemos, ¿verdad?, el próximo viernes, primer viernes del mes, día de reparación del Sagrado Corazón de Jesús, vamos a tener una jornada intensa de confesión en la Basílica Don Bosco y también en otras parroquias. De hecho, si en otras parroquias va a haber, llamen aquí al teléfono de FTV y nosotros vamos a anunciar en qué parroquias va a haber también liturgias penitenciales. Ahora hay una oficial, ¿no?, de la arquidiócesis que la vamos a transmitir en directo de la Basílica Don Bosco a las 5 de la tarde. Y a partir de esa liturgia, de esa Eucaristía penitencial, entonces van a haber sacerdotes toda la noche confesando, y las personas que están esperando por la confesión van a tener también la oportunidad de adorar el Santísimo Sacramento. Al igual, después de la confesión, pueden hacer sus oraciones delante de Jesús sacramentado. Ayer hablé con el rector de la Basílica, Padre Miguel Giorgio, y me decía que va a haber cuerpos de seguridad toda la noche por todas partes. Y además están abiertos, están disponibles los estacionamientos debajo de la Basílica. O sea que no hay excusa para decir yo no puedo, eso es peligroso. No, para nada. Pueden estacionar los automóviles, quien va en automóvil debajo de la Basílica, suben, ¿verdad?, y ahí están en oración, están confesando. Los sacerdotes adoran el Santísimo Sacramento porque son 24 horas para el Señor. Imagínense esta oportunidad del cielo, que en todas las diócesis del mundo, miles de sacerdotes vamos a estar confesando el mismo día, a la misma hora, y los fieles van a estar adorando a Jesús sacramentado.
para mí esto es uno de los signos de los tiempos, ¿verdad? Qué lindo que simultáneamente millones de personas en el mundo vamos a estar orando en el mismo momento y vamos a estar recibiendo el sacramento de la reconciliación. También me piden que informe pues, de un retiro de unas 24 horas ininterrumpidas también para chicas que va a haber en la aldea de María Reina de la Paz de Capira a partir del viernes en la noche, todo el sábado y el domingo hasta mediodía. Entonces las jóvenes mayores de 15 años que quieran asistir, se les pide una colaboración de 10 balboas y pueden tener un retiro sobre la espiritualidad de la misericordia enfocado a la adolescencia, ¿no? Chicas misericordiosas. Entonces las chicas que quieran ir y participar de este retiro pueden llamar al teléfono 65 13 0329. 65 13 0329. Un retiro de este fin de semana para chicas jóvenes que quieran profundizar en la espiritualidad de la misericordia. Es un servicio, ¿verdad?, que se hace. Yo voy a estar también en algunos momentos allá compartiendo y ofreciendo el sacramento de la reconciliación para todas las jóvenes que asistan, ¿no? Solo se les pide una colaboración de 10 balboas para cubrir con los gastos de comida, de alimentación. Hoy el tema que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, yo diría toda esta semana, es algunos aspectos de la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a terminar ese tema y luego, si el Señor nos lo permite, el día de mañana vamos a entrar ya en el pensamiento de Cristo sobre la misericordia en los evangelios. Ahora estamos dando un pantallazo sobre algunos aspectos de la misericordia en el Antiguo Testamento y tenemos como referencia siempre la bula de indicción del Sumo Pontífice, el Papa Francisco. Ahí es donde se nos presentan estos ejes doctrinales, ¿verdad? Estas coordenadas espirituales que tienen como fin que nosotros conozcamos la misericordia, vivamos la misericordia y luego seamos brazos extendidos de la misericordia de Dios a los demás. Esa es la razón de este año santo. Ahora vamos a ver un pequeño video, ¿verdad?, como ayer, del Sumo Pontífice Francisco, para que ustedes se ubiquen sobre la importancia que tiene el año de la misericordia, el año santo, y el rol que está desempeñando en estas circunstancias también el Sumo Pontífice, el Papa Francisco, ¿no? Entonces vamos a ver este video, ¿verdad?, que siempre ilustra el magisterio del Papa, y luego volveremos aquí con ustedes. Sir, we have a problem. Take him away, boys. Take him away. Jerry, che, pero qué bien se te ve. ¡Santo Padre Francisco! No se preocupen, déjenlo pasar, muchachos. Quería que usted viera el cambio. Soy un hombre nuevo. Vine a agradecerle las duchas y corte de pelo gratis en el Vaticano. No tenés nada que agradecer. Sube aquí. Ayer me vi arreglado por primera vez y recordé lo que usted me dijo cuando nos encontramos. Tú vales toda la misericordia de Dios. Me di cuenta de ello cuando me vi limpio por primera vez. Pero usted se dio cuenta cuando yo aún estaba sucio. Por eso quiero agradecérselo. El Papa Francisco es el primero en manifestar la misericordia. Esto es un gesto característico del Papa Francisco. Tenemos un Papa extraordinario, como todos los papas, obviamente, y sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? El Papa es un signo del amor de Dios, de la presencia de Dios entre nosotros.
y signo de la unidad de la Iglesia. Y el Papa Francisco, como sumo pontífice, no deja siempre de expresar la ternura y el amor de Dios hacia todas las personas que encuentra a su alrededor. Y muchas veces rompe los protocolos, ¿verdad? Cosa que a algunos quizás les incomoda un poquito porque están con la idea, ¿verdad?, del Papa un poco separado del contacto personal. Sin embargo, es su carisma. Y ese carisma que el Papa Francisco tiene, Papa latinoamericano, el primer Papa latinoamericano en aproximadamente pues, los 2016 años de cristianismo que vivimos, ese carisma del Papa Francisco debe ser para todos nosotros pues, inspirador, motivador. Ahora vamos a entrar en el tema para terminar con estas catequesis de la misericordia en el Antiguo Testamento y vamos a citar nuevamente la bula del Papa Francisco sobre la misericordia. Dice el Papa, en razón de la misericordia, todas las vicisitudes del Antiguo Testamento están cargadas de un profundo valor salvífico. La misericordia hace de la historia de Dios con Israel una historia de salvación. Y el Papa destaca el Salmo 136, que vamos a compartir con ustedes también esta reflexión. Eterna es su misericordia, de ese estribillo, ¿verdad?, del Salmo 136, acompaña cada verso, mientras se narra la historia de la revelación de Dios. Repetir continuamente, eterna es su misericordia, como lo hace el Salmo, parece un intento por romper el círculo del espacio y del tiempo para introducirlo todo en el misterio eterno del amor. Es como si se quisiera decir que no solo en la historia, sino por toda la eternidad, el hombre estará siempre bajo la mirada misericordiosa del Padre. En la próxima diapositiva, a ver si nos la presenta nuestro director, el Papa dice algo más acerca de este Salmo 136, que quisiera compartir con ustedes para que vean la importancia que tiene el Salmo 136. Saber que Jesús hizo oración en el Getsemaní con este salmo lo hace para nosotros los cristianos aún más importante y nos compromete a incorporar este estribillo en nuestra oración de alabanza cotidiana. Eterna es su misericordia. Vamos a hablar un poquito sobre la importancia que tiene este salmo, ¿no? El Salmo 136 es conocido como el gran Gilel en la cultura rabínica. ¿Qué importancia tiene el Salmo 136? El Salmo 136 es un salmo que todo judío y judía rezaban la noche de Pascua. Es un salmo, ¿verdad?, que tiene 26 versículos y es conocido como el Gran Gilel, es una letanía de acción de gracias. En esos 26 versículos, el agiógrafo reconoce las maravillas de Dios desde la creación y las historias más significativas de la historia de Israel. Y por cada una de esas intervenciones principales de Dios en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento, se hace una acción de gracias en donde se reconoce la misericordia de Dios por la eternidad. Dios ha actuado así, ha actuado de tal manera porque es eterna su misericordia. Ahora, el Papa, en esta bula de Misericordia Vultus, nos está presentando como uno de los pasajes más importantes para vivir la espiritualidad de este año santo de la misericordia, el Salmo 136. Así como el núcleo, digamos el corazón de la espiritualidad recae también sobre algunas catequesis de nuestro Señor Jesucristo sobre la misericordia, en el Antiguo Testamento recae, ¿verdad?, ese llamado a vivir en profundidad la misericordia con la indicación del Salmo 136.
Ese Salmo 136 es un salmo de espiritualidad pascual, porque los judíos habían destacado la importancia de la proclamación y del canto de este salmo siempre con ocasión de la llegada de la Pascua. Se rezaba en la noche de Pascua, luego del pequeño Gilel, el gran Gilel. Ahora, ¿cómo es un salmo que tiene una connotación dentro de una liturgia pascual y Jesús celebra también la Pascua judía, pero también como una inauguración de la nueva Pascua cristiana? El Señor hace suyo este salmo, es lo que dice el Papa. Jesús rezó este salmo, o bien, como dice el Evangelio de Lucas, lo cantó. Y este detalle es interesante porque fíjense que antes de nuestro Señor Jesucristo morir en la cruz, dar su vida por nosotros, el Señor canta. Y esto hay que destacarlo, ¿no? Porque hoy día a mí me llama la atención que mucha gente cuando asiste a la misa, ¿verdad?, le cuesta cantar. En parte, yo digo que no solamente la culpa es de quienes están participando de la celebración, sino también de los ministerios de música. Porque a veces los ministerios de música, con muy buena intención, cantan canciones que nadie conoce. Y claro, monopolizan el canto. Y esto está muy lejos de la espiritualidad de la Sacrosanctum Concilium, de la Constitución Sacrosanctum Concilio del Concilio Vaticano II, donde destaca que la liturgia debe ser participada. Es muy bonito cuando uno visita otros países, ¿verdad?, otras culturas, como en cada misa aparecen unas pantallas con los cantos, de manera que todo el pueblo está participando del canto. Pero una de las razones por la que prácticamente la gente va a misa y ya no canta nada es porque los denominados coros, que no son coros, son ministerios de música, ¿verdad?, monopolizan el canto y cantan canciones muy bonitas, que pueden ser muy significativas, con un gran contenido teológico, pero que la gente no la conoce. Y esto obviamente se sale del marco de las sugerencias y propuestas del Concilio Vaticano II, entre muchos otros documentos que hablan de la importancia de la preparación del canto y la participación de la asamblea en el canto. Ahora, fíjense que el mismo Jesús canta, y no solo él, los apóstoles cantaron en aquella cena, con C mayúscula, la primera cena eucarística que se celebró en el mundo, la primera misa que el mismo Cristo celebra. Y en esa Eucaristía Jesús canta el gran Jalel, eterna es la misericordia del Padre. Y esto es lindo, ¿no? Porque Jesús lo está haciendo no como un judío más, sino como el judío por excelencia, el Mesías prometido de todos los tiempos ha llegado. Y ustedes saben que en la noche de Pascua hebrea, en el desarrollo de la cena santa, de la Pascua, había una silla vacía para recordar el retorno de Elías y el retorno del Mesías. Cuando Jesús celebra la Eucaristía, no hay ninguna silla vacía, porque Él es el Mesías, Él es aquel que el pueblo estaba esperando. Y entonces todos los apóstoles allí reunidos con el Señor cantan con tristeza porque el Señor va a morir, pero también con esperanza y también con una fe firme de que ese Mesías que estaban esperando ha llegado y está aquí entre nosotros, el gran Jalel. Ahora, este Salmo 136, el Papa Francisco nos los presenta como una de las oraciones que debemos durante este año santo orar y cantar. Porque no es que cada vez que leemos el Salmo solitos vamos a estar cantando, no. Se entiende, ¿verdad?, en una parroquia, se entiende en una comunidad, cuando rezamos las laudes y las vísperas en compañía. Pero cuando estamos en meditación, en oración,
ante el sagrario o en casa, como dice nuestro Señor Jesucristo, tú cuando vayas a orar, entra a tu habitación, cierra la puerta y tu Padre que escucha en lo secreto te recompensará. Tomemos el Salmo 136. Entonces comencemos a meditar en cada una de esas estrofas cómo Dios a lo largo de la historia de salvación ha manifestado su misericordia con hechos concretos. Hoy día hay una, de parte, por ejemplo, de los cineastas de Hollywood, porque muchos de ellos no son cristianos, menos católicos, ¿verdad? Y pertenecen, por ejemplo, a una secta de la cienciología o pertenecen a la New Age. Entonces, para ellos, el ser humano en la Tierra puede ser fruto de una conquista de alienígenas que vinieron en otra época a poblar la Tierra. O somos fruto de una generación espontánea de la masa o de la materia, qué sé yo. Entonces, claro, todas estas últimas producciones, sobre todo en los últimos 20 años que nos vienen de Hollywood, tienen esa filosofía, ¿verdad?, de que la creación en el mundo, la presencia del ser humano en la tierra no es un acto de amor de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque no están catequizados. Son personas que no han hecho la primera comunión, que no han sido confirmados, que no conocen la Sagrada Escritura. Entonces se hacen su idea de Dios, que respetamos, porque hay que respetar el pensamiento que otro tiene. Sin embargo, ante esto uno tiene que también conservar la pureza de su fe. Y en estos tiempos que estamos viviendo, en donde tenemos toda una proyección de ideas, ¿verdad?, acerca de la creación del universo, con aquello de la partícula de Dios entre comillas, con aquello de las ondas gravitacionales, con aquello del Big Bang y tantas cosas que estamos escuchando, se pasa por alto de que la creación del universo es un gesto del amor y de la misericordia de Dios y que nosotros no estamos aquí porque alienígenas han venido a poblar la tierra. O sea, nosotros estamos aquí en la tierra como un gesto del amor y de la ternura de Dios. ¿A partir de qué nosotros podemos sustentar y argumentar lo que estamos diciendo? La Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura hay hechos históricos, no son novelas. Si bien en la Sagrada Escritura hay varios géneros literarios, porque en la Sagrada Escritura hay cuentos, hay poesías, hay poemas, hay parábolas, hay un género que se llama apocalíptico. También debemos considerar que en la Sagrada Escritura hay hechos históricos. Entonces, claro, un pensamiento demasiado filosófico, existencialista, no cristiano, porque también en el cristianismo hay filosofía, una filosofía linda, pura, es decir, que parte de conceptos de la revelación. También, claro, cuando un hombre pone por encima su pensamiento y sobre todo esta influencia que viene de este concepto existencialista y materialista, filosófico, apartado de la revelación, pone su criterio por encima de los hechos históricos que se han dado en la historia de Israel y sobre todo en la historia de la Iglesia. La fe judía, la fe cristiana está basada en hechos históricos, intervenciones concretas de Dios en la historia. Uno de esos acontecimientos, y para nosotros el más significativo de todos, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, un profesor una vez decía que no se podía comprobar científicamente que Jesucristo existió. Yo, ¿cómo un profesor va a decir esto? ¿Dónde estudiaste tú? O sea, la historia, digamos, de Jesucristo es un hecho tangible, es un hecho que pertenece a la historia de la humanidad. O sea, Jesucristo existió y existe, porque para nosotros los cristianos católicos no ha dejado de existir. Y hay dos, digamos, episodios, digámoslo así, o misterios en la vida de Cristo que son el fundamento de la fe cristiana católica. Dos, la
encarnación y la Pascua de Jesús. Y ambos misterios están relacionados, ¿no? E inseparables, porque no se entiende el misterio pascual separado de la encarnación. Y al igual, no se asimila ni se profundiza el misterio de la encarnación separado de la Pascua. Y por eso que también históricamente, en la historia de la Iglesia, claro, quien estudia la historia y va a las fuentes históricas, lo constata, y no hay que tener miedo a la historia, ¿no? Porque algunos, y respeto su manera de ver y creer, ellos dicen, no, lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Biblia, lo que no está en la Biblia. Pero hermano, vamos a ver cómo vivieron los primeros cristianos, qué celebraron los primeros cristianos. Claro, eso no está en la Biblia. Como tampoco está en la Biblia la llegada de Cristóbal Colón a América. Pero no podemos decir que Cristóbal Colón no llegó a América porque no está en la Biblia. Entonces, los primeros cristianos habían dos acontecimientos anuales que para ellos eran los más importantes del año. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y la Pascua. Ambos acontecimientos. No solamente la Pascua, sino también la Navidad. Es más, el concepto de la Navidad en el mundo viene del cristianismo. Entonces, así como había un tiempo de preparación a la Pascua, que era la Cuaresma, entonces se instituye paralelamente a ese tiempo de Cuaresma, se instituye un tiempo de preparación a la Navidad, que es el Adviento. El Adviento prepara la Navidad, la Cuaresma prepara la Pascua. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy día con este pensamiento de que Jesucristo es un hombre más, que Jesucristo, su origen no es divino, porque es un pensamiento existencial, moderno, materialista, estamos subestimando la persona divina de Cristo. O sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre desde el mismo instante de su concepción. No es que adquirió la divinidad cuando nació, cuando fue bautizado, como heréticamente se proclamó en los 4 primeros siglos, ¿no? Los donatistas y otras sectas. O sea, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre desde el primer instante de su concepción. Y Él lo dijo, quien me ve a mí, ve al Padre. Y el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, dice claramente que la palabra de Dios que existía desde el principio, por la que se hizo todo, se encarnó. Ahora, como Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es la persona que Dios utilizó para traerlo al mundo, no puede ser una mujer cualquiera. Entonces María es madre de Jesucristo Dios y madre de Jesucristo hombre. Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, si tú estudias los evangelios y estudias las cartas del apóstol Pablo, las cartas del presbítero Juan, estudias el Apocalipsis, o sea, está claro el pensamiento de esos hagiógrafos de Jesucristo no es un hombre más. Es el Hijo de Dios hecho carne. Y por eso es Él el que va a juzgar a la humanidad. O sea, Dios Padre le ha dado a Cristo la designación, el poder de juzgar a la humanidad. O sea, un hombre cualquiera no va a juzgar a la humanidad, ¿no? Pero Jesucristo, que es el Hijo de Dios encarnado, tiene el poder de juzgar a la humanidad. Y Él mismo lo dice, que cuando Él regrese a la tierra, se sentará en su trono y al lado de Él sus apóstoles para juzgar a todas las naciones. Recordemos en relación a esto que con la vara que nosotros juzguemos, con esa misma y 100 veces más vamos a ser juzgados. Entonces por eso hay que practicar la misericordia, porque si nosotros somos misericordiosos, Jesucristo será misericordioso con nosotros en el juicio final de las naciones y también en el juicio particular. Recordemos, queridos amigos, que hay 2 juicios, ¿no? Según la Sagrada Escritura y según el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. El juicio particular que se da en el momento de la muerte, cuando el alma se separa del cuerpo, porque el alma no muere, el alma es inmortal, eso está en la Sagrada Escritura. El problema es que quien no conoce la Sagrada Escritura y profundiza la Sagrada Escritura está perdido, ¿no? Perdido en cuanto a la revelación. Cuando el alma se separa del cuerpo, hay un juicio, el juicio particular. Y cuando Cristo regresa a la tierra, hay un segundo juicio, el juicio universal, el juicio de las naciones, como Él lo dice en el Evangelio de Mateo capítulo 25.
Porque Jesucristo, a Él se le ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y como dice los apóstoles, en los Hechos de los Apóstoles, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor se salvará. Ahora, frente a esta revelación, queridos amigos, ¿cuál es la respuesta que nosotros como creyentes le damos a todo lo que Dios ha manifestado? En toda la historia de la salvación, Dios ha actuado con hechos concretos. Y el Salmo 136, el gran Jalel, que los judíos rezaban en la época de Jesús y todavía sobre estos acontecimientos, es una manera de agradecerle a Dios todas sus intervenciones a lo largo de la historia. Ahora, ¿eso en qué nos sirve a nosotros? Hombre, viendo cómo Dios ha actuado con misericordia a lo largo de la historia de la salvación de Israel, yo también me doy cuenta cómo Dios en mi historia personal y familiar ha intervenido e interviene. Entonces, quien medita la Sagrada Escritura se da cuenta, descubre cómo ese Dios que ha actuado siempre con misericordia, con amor, con ternura en la historia de Israel, también hoy actúa en mi propia historia. Dios nunca nos deja solos. Nosotros podemos olvidarnos de Él. Nosotros podemos ignorarlo a Él. De hecho, hay muchas personas que no encuentran tiempo en el día para orar, para meditar la palabra de Jesucristo. Y a veces, perdone, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero a veces porque todo está en función del dinero y del trabajo. Pensando en que entre yo más trabajo y más dinero produzco, voy a ser más feliz. Por supuesto que el dinero se necesita, el trabajo se necesita en la sociedad en la que vivimos. Pero la felicidad no nos las va a dar el dinero nunca, ni nos las va a dar el trabajo nunca. Puede ser momentos de gratificación, puede ser momentos, digamos, en que uno siente que responde a ciertas necesidades, a ciertas aspiraciones que uno tiene. Pero la verdadera felicidad nos las da Dios. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros dejemos este mundo y pasemos a la otra vida, no hay dinero, no hay trabajo, ni siquiera familia. La razón de la felicidad de las almas que disfrutan del paraíso, de esa visión beatífica, es solo Dios. Entonces, si nosotros no aprendemos a vivir aquí en comunión con Dios y no vemos que Dios es la razón de nuestra felicidad, estamos pasando por alto nuestra meta, ¿no? Porque nosotros no estamos en este mundo de una manera eterna. Y como también es equivocado pensar que cuando uno muere, termina todo. Nosotros estamos en este mundo de paso. Aquí no tenemos una morada permanente. Estamos en este mundo de paso. Y a la hora en que yo muera, ¿con quién me voy a encontrar? ¿Qué es lo que me espera allá arriba? Algunos dirán, bueno, no hay nada, no se puede comprobar que existe algo. Claro que hay mucho. De eso nos habla la Sagrada Escritura. Pero si tú no estudias la Sagrada Escritura, no te das cuenta de lo que hay allá arriba. Y no solamente lo que hay allá arriba, o sea, lo que Dios te promete, lo que Dios te ofrece, dice el apóstol Pablo, que lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, ni por la mente del hombre ha pasado, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman y aquellos a quienes Él ama. Nada de lo que hay aquí en esta tierra se puede comparar con las grandes promesas y bendiciones que Dios tiene preparado para todos nosotros. Y también de esas mismas promesas ya muchos están disfrutando y están viviendo una vida mucho mejor de la vida que nosotros estamos desarrollando aquí en la tierra. Vamos a un corte y luego volvemos con ustedes.